Pero al daros estas instrucciones, 1 Corintios capítulo 11, versículo 17 en adelante, dice así: no os alabo porque no os congregáis para lo bueno, sino para lo malo. Pues en primer lugar oigo que cuando os reunís como iglesia hay divisiones entre vosotros, y en parte yo lo creo, porque es necesario que entre vosotros haya bandos a fin de que se manifiesten entre vosotros los que no son aprobados. Por tanto, cuando os reunís, esto ya no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno toma primero su propia cena y uno pasa hambre y el otro se embriaga. ¿Qué? ¿No tenéis no tener casas para comer y beber? ¿O menospreciáis la iglesia del Dios y avergonzáis a los que nada tienen? ¿Qué os diré? ¿Los alabaré? En esto no puedo alabarlo, porque yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: esto es mi cuerpo que es para vosotros, haced esto en memoria de mí. De la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto cuantas veces la bebáis en memoria de mí. Porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. De manera que el que come el pan o bebe de la copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo y entonces coma del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre vosotros y muchos duermen. Pero si nos juzgáramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Pero cuando somos juzgados, el Señor nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís para comer, esperaos unos a otros. Si alguno tiene hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Los demás asuntos los arreglaré cuando vaya. Oremos al Señor, hermanos. Señor, te damos las gracias, Padre. Vamos a tocar un punto, Señor amado, donde hay puntos donde traen juicios tuyos, Señor, donde hay una retribución para bien y para mal. Vamos a hablar de la mesa que usted instituyó un día cuando tu Hijo amado estuvo aquí en la tierra. Algo santo, sacro, algo, Señor, solemne, instituido por el mismo Dios en la tierra. Señor, gracias. Gracias, Padre. Utiliza mi vida, utiliza mi corazón en medio de todas mis debilidades, en medio de todas, Señor amados, mis imperfecciones. Padre, usted sea glorificándose en esta tarde noche. Usted sea el centro de la predicación. Usted sea el centro, Señor amado, de su palabra. Como dijo el apóstol Pablo, predicamos delante de Dios y de parte de Dios. Señor, tú estás aquí mirándome. Y ese temor reverente tiene que estar delante de mí continuamente, Señor. Sabiendo de que tú estás delante de mí. En esta misma hora, en este mismo momento, tú estás parado, sentado de una forma o de otra, pero tú estás frente a mí, mirándome lo que yo voy a hablar, Señor. Por eso tiene que haber una solemnidad, Señor. Un temor reverente en cada predicador, en todas partes del mundo. Sabiendo que primeramente va a hablarle delante de Dios y va a hablar de parte de Dios a la congregación. Para que el cuerpo sea edificado, el cuerpo, la iglesia, la novia, y se vaya perfeccionando en santidad y en integridad cada día a través de su palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Amén, hermanos. Amén. Amén, iglesia. La gloria sea para el Señor. Yo estaba divagando entre dos pensamientos. No sabía si hacer predicación y enseñanza. Porque hay diferencia entre enseñar y predicar. Entonces yo dije, voy a mezclar las dos. Voy a enseñar y voy a predicar.
Y el que ya sabe un poco sobre esto ya se va a dar cuenta en qué momento se predica, en qué momento se enseña. ¿Por qué lo hice así de esta forma? Porque tengo 6 preguntas que vamos a responder acerca de la mesa del Señor, acerca de la Santa Cena. Hay 6 preguntas que debería hacernos reflexionar, debería hacernos recordar, debería hacernos meditar en las cosas del Señor. Sobre todo cuando tenemos la mesa del Señor, cuando tenemos la Santa Cena. En esta iglesia lo hacemos cada primer domingo de cada mes, o sea, el domingo que viene tenemos la mesa del Señor, la Santa Cena. En otras congregaciones lo hacen cada domingo. En otras congregaciones lo hacen cada 15 días. Hay hermanos que yo conozco que lo hacen cada 5 días. Otros hacen cada 4 días, cada 3 días. Y hoy vamos a entender el por qué la iglesia lo hacía cada día que se reunían en la iglesia primitiva. Lo hacían cada día. Yo creo que no me va a dar tiempo. Yo creo que voy a avanzar solamente de las 6 preguntas, voy a hacer 3. Y las próximas vamos a hacer las otras 3 porque es interesante. Son 6 preguntas. La primera pregunta es, ¿qué es la Santa Cena y por qué es importante obedecer este sacramento? ¿Qué es la Santa Cena y por qué es importante obedecer? Segunda pregunta, ¿cómo deberíamos llamar a la ordenanza de la Santa Cena nosotros los cristianos? ¿Cómo deberíamos llamar a la mesa del Señor, a la Santa Cena, nosotros los cristianos? ¿Cómo deberíamos llamarlo esto? ¿Se acuerda? No sé si algunos vienen de un contexto católico, yo nunca fui católico, pero ellos le llaman, ¿qué llaman ellos? La Santa Eucaristía. La Santa. Pregunta número 3. ¿Cuáles son los propósitos para celebrar la Cena del Señor? Porque hay propósitos. Pregunta número 4. ¿Quiénes deben de participar de la mesa del Señor? Pregunta número 5. ¿Qué implica no participar de la mesa del Señor? Ahí vamos a ser golpeados muchos. Ay, pastor, es que yo tengo un pecadito por ahí que no me quiero, no quiero dejarlo. Y no quiero que el Señor me discipline. Pues ya vas a escuchar ahora que si no participa, te va a salir peor. Te va a salir peor. ¿Qué implica no participar de la mesa del Señor? Bueno, esa pregunta no la vamos a responder, va a ser para el próximo domingo. Y la última pregunta, la pregunta número 6 es, ¿qué implica participar indignamente de la mesa del Señor? ¿Qué implica? ¿Cuáles son los juicios que caen sobre aquel que participa indignamente y cuáles son los juicios que caen por no participar? Por eso Pablo dice, examinaos a vosotros mismos para no ser juzgados, y al no ser juzgados no somos condenados por el Señor. Vamos a responder las primeras 3 preguntas, hermano, y si me da tiempo y si ustedes me lo permiten, pasando los 50 o la hora, la terminamos las 6 preguntas. Primera pregunta, y dice así, ¿qué es la Santa Cena? ¿Y por qué es importante la Santa Cena? Para hablar de la Santa Cena tenemos que volver 4000 años pasados. ¿Quién se acuerda que se celebraba 4000 años anteriores? Éxodo capítulo 12. ¿Qué se celebraba? La Pascua. Ahora, ¿por qué se celebraba la Pascua? ¿Cuál era el propósito de celebrar la Pascua? Se recordaba que la salida del pueblo de Israel, ¿de dónde? ¿No era de Babilonia? ¿De dónde era? De Egipto. Parece que esta iglesia estudia un poco la Biblia. El pueblo de Israel salió después de 230 años de Egipto, ¿no? 430. Me equivoqué yo entonces, me he equivocado. ¿Cuántos eran? ¿Cuántos años eran de prisioneros? ¿Esclavos? 430 años. Dios preparó todo. Fueron liberados
Y en el lugar Dios le dijo, según lo que hemos leído, Éxodo capítulo 12, esto lo vas a hacer perpetuamente. Vas a coger un animalito perfecto, sin nada de imperfección, ningún perniquebrado, que tenga un año, que sea perfecto. Lo vas a sacrificar por los primogénitos. Y cuando yo venga y vea la sangre del cordero, le explicó todo lo que vayan a hacer en el dintel de las casas, de las puertas. Dice que yo voy a pasar por ahí y la muerte no tocará, no entrará. 2000 años después, el Dios hecho carne le dijo a Pedro y a Santiago, vayan ustedes delante de mí en tal lugar, en tal aposento. Hay un lugar, dice que el Señor va a comer aquí en este lugar, va a hacer su cena. Señor, pero ¿cuánto vamos a pagar? ¿Cómo va a ser esto? No, ustedes vayan, ya está todo preparado. En el aposento, en el lugar. 2000 años después, Cristo rompió la liturgia que venía haciendo el pueblo judío, celebrando la Pascua con un cordero sin manchas, sin imperfecciones. Dice que tenían que comérselo todo, tenían que hacer esto punto por punto, hasta la cabeza y hasta las patas. Yo sé que algunos de nosotros aprovechamos bien, ¿no? La vaca, el chancho, el chanchito, todo eso está riquísimo. Hermano, el Señor le dijo, ese cordero de hace 2000 años atrás, ese soy yo. Ese soy yo, el cordero que quita el pecado del mundo. Pero hoy simbolizo este trozo de pan y esta copa de vino. Pero ya ahora no para librar al primogénito, sino para salvar a muchos de los pecados. Ahora ya no solamente para librarlo del pueblo de Egipto o del pueblo del Imperio Romano, de la esclavitud o de la, políticamente hablando, cómo se encontraba el pueblo de Israel. No, hoy yo lo voy a librar del poder del pecado. Mi sangre va a limpiar todo pecado. 1 Juan 1:9. Que si confesares y pidieres perdón por tus pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de todo pecado. Ya el Señor no nos va a librar de una esclavitud literal. Cristo instituye su santa cena, su mesa, bajo estos principios. Bajo estos principios. Yo moriré por un pueblo. Yo moriré por algunos, por muchos. Y los libraré del poder del pecado. Voy a morir por mi pueblo. El Señor Jesucristo instituye para cada uno de nosotros una libertad. Para que cada vez que lo hagamos en memoria de Él. En memoria de Él, en la memoria. Recordémoslo a Él. Solo a Él. Nosotros no venimos a hablar de un hermano específico. El pastor no viene a hablar de sus hijos ni de su familia. Viene a hablar de Cristo y de este crucificado. Venimos a hablar la palabra de Dios y sembrarla en el corazón y en la mente de cada uno de aquellos que lo escuchen. El versículo 26 dice: porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor, ¿qué dice? Proclamáis. Ahí la palabra anunciar es proclamar. Es proclamar las verdades del Señor. Es una ordenanza. La Santa Cena es una ordenanza. Dios está ordenando imperativamente que cada cristiano, hermano, cuando nosotros estamos hablando y decimos, hermano, ¿usted es cristiano? Sí. ¿Se ha bautizado? Sí. ¿Participa de la mesa del Señor? No. O sea, ¿usted sabe cuáles son los dos ritos que el Señor instituyó, el Señor Jesucristo? El bautismo y la Santa Cena.
Los dos ritos que Él instituyó. Se bautizó, pero no participa de la mesa del Señor. Si no participa de la mesa del Señor, algo está mal. Algo está allá. Y yo lo pongo en duda su cristianismo todavía. Yo pongo en duda el cristianismo, porque todo cristiano, hermano, toda persona que ha nacido de nuevo debe anhelar bautizarse y participar de la mesa del Señor y de todo lo que en la iglesia se realice. Debe anhelar. Hay algo en él que ha nacido y es algo nuevo porque ha nacido de nuevo. Y todo lo nuevo dentro de la iglesia le llama la atención, le llama, quiere más de las cosas de Dios. Si llegó en pecado, él quiere casarse, quiere arreglar su vida, quiere bautizarse, quiere participar de la mesa del Señor. Por lo tanto, si no participa de la mesa del Señor, o por último, si no se ha bautizado, hermano, ese no es cristiano. No es cristiano porque no anhela las cosas que Dios ha mandado. No anhela las cosas espirituales de Dios. En el mundo nosotros latinos, donde nosotros venimos, usted a cualquier persona en Latinoamérica, usted le pregunta, ¿usted es cristiano? Sí, yo soy cristiano. Y estoy aquí, que el Señor lo bendiga, que el Señor, y mucha palabra de Dios. Pero luego en la vivencia, estamos totalmente alejados de Dios. Cuando esa persona muera en el infierno, demonios vienen a recoger su alma, no ángeles, no ángeles. La iglesia católica papista, la iglesia católica romana papista, hermano, cree, yo he tocado un puntito solamente ya tocar acerca de lo que cree la iglesia católica. Cree en la transustanciación. ¿Qué es la transustanciación? Bueno, ya ustedes me entienden. Nosotros no. Nosotros no. ¿Qué es lo que ellos creen? La transustanciación. ¿Qué es eso? Ellos creen que en el mismo momento que se toma el pan y la copa, ese elemento se convierte en el cuerpo y la sangre de Cristo. Físicamente ahí está Cristo y su sangre. Nosotros no creemos eso. Nosotros creemos que solamente son elementos que Él instituyó, santificó, purificó y que Él simplemente lo bendijo para recordar su vida, su muerte, su nacimiento y su pronta venida por su iglesia. Nosotros no creemos en esto. No creemos que en ese mismo... ¿Sabe por qué la iglesia católica cree en esto, mi hermano? Vienen tantos años engañados porque creen que el sacerdote o el ministro, hermano, y en algunas iglesias cristianas también lo creen, hermano. También lo creen. Martín Lutero también lo creía. Algunas iglesias presbiterianas cristianas también lo creen, hermano. También lo creen. Ya no solamente es la iglesia católica, romanista, papista. No, también algunas iglesias protestantes también lo creen, que vienen con descendencias de sacerdocio, del catolicismo. ¿Ustedes no han escuchado esto cuando le dicen el agua bendita? El agua bendita. ¿Saben por qué, hermano? Porque todo lo que ora el sacerdote es bendecido. Todo se santifica. Todo lo que el sacerdote ora, todo se santifica. Por eso le llaman el agua bendita, porque ha sido bendecida por el sacerdote. Nosotros no creemos en eso, absolutamente. En la Biblia no encontramos en ningún momento agua bendita. Por eso lo que instituyó el Señor, tanto el bautismo como la Santa Cena, ellos llaman al bautismo el agua bendita para bautizar a las personas. Y la mesa del Señor, tanto el pan como el vino, ellos creen firmemente en la transustanciación. Por lo tanto, nosotros creemos imperativamente que la Santa Cena es una ordenanza por Dios para su pueblo. Para su pueblo. Amén. Punto número 2. ¿Cómo deberíamos llamar a esta ordenanza o sacramento? ¿Cómo deberíamos llamar? Como la Biblia lo llama, hermano.
Ni más ni menos. Ni más ni menos. Vamos a el 26. Versículo 26 de Corintios. No, el 26, no, el 20. Dice así: por tanto, cuando os reunís esto, ya no es para comer, ¿qué? La cena del Señor. No podemos llamar otra cosa que la cena del Señor, hermano. La cena del Señor es la cena del Señor. No hay otra cosa que hablar. ¿Cómo deberíamos llamar a la ordenanza o sacramento santo que el Señor instituyó para su pueblo? La cena del Señor. No hay más. Ahora, Cristo bendijo los elementos de la cena. Él bendijo. En el 16 del capítulo 10, escuche lo que dice. 10:16. La copa de bendición que bendecimos no es la participación en la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la participación en el cuerpo de Cristo. Ya el pueblo sabía lo que había sido. Acuérdense el contexto de Corinto. ¿Cuál es el contexto de Corinto, hermano? Hay un desorden en la iglesia. Pablo viene a poner orden a la iglesia. Esta iglesia es el vivo ejemplo de una familia totalmente desordenada, de una iglesia totalmente desordenada. Hasta el punto que hasta inmoralidad sexual hay. Las mujeres vistiéndose ostentosamente con cosas, con peinados ostentosos. Y Pablo viene a poner orden a la iglesia. Ya la iglesia sabía que la mesa del Señor, instituida por el Señor, había sido bendecida. Mateo 26, escuchen lo que vamos a leer. Mateo 26. Veintiséis dice: mientras comían, Jesús tomó pan y habiéndolo bendecido, lo partió y dándoselo a los discípulos, dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Cristo lo bendijo, hermano. Cristo bendijo la mesa. La Santa Cena, Cristo dio una palabra de bendición. Y no solamente bendijo la mesa, sino que también dio gracias. Escuche lo que sigue diciendo. Y tomando una copa, habiendo dado gracia, se la dio diciendo: bebed todos de ella. Cristo bendijo y Cristo dio gracias al Padre por estos elementos. Entonces, ¿es bíblico bendecir la mesa del Señor, orar por los elementos que vamos a participar en ese momento? Tal vez hoy no lo vamos a hacer, el próximo domingo lo iremos a hacer. Lo vamos a hacer, si el Señor lo permite. Entonces, ¿es bíblico bendecir los alimentos? ¿Es bíblico orar? ¿Qué opina la iglesia? ¿Sí o no? Amén. Es bíblico bendecir los alimentos. Primera de Corintios 11, 24 y 25. Y después de dar gracias, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo, que es para vosotros. Haced esto en memoria de mí. De la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto cuantas veces la bebáis en memoria de mí. Punto número 3. ¿Cuáles son los propósitos para celebrar la mesa del Señor? ¿Cuáles son los propósitos para celebrar la mesa del Señor? Cristo dijo que esta costumbre la celebráramos para recordar y para proclamar. Escuche. La tercera pregunta: ¿cuáles son los propósitos para celebrar la cena del Señor? Pues el propósito para celebrar la cena del Señor es recordar y proclamar. Recordar y proclamar.
Lucas 22:19. Dice: y habiendo tomado pan, después de haber dado gracias, lo partió y le dio, diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Y lo que hemos leído en 1 Corintios capítulo 11, versículos 24 y 25, recordamos. ¿Qué recordamos? ¿Qué recuerda la iglesia? Lo que hemos leído. Recordamos su sacrificio en la cruz, pero también nos dijo que proclamemos. ¿Pero qué vamos a proclamar? ¿Qué vamos a recordar? Recordamos, hermanos, que Cristo murió por mis pecados, que Cristo murió por tus pecados. ¿Eres consciente de eso cuando participamos de la mesa del Señor? ¿Eres consciente de que Cristo murió por tus pecados y que Él te perdonó, Él te lavó, Él te santificó y te está santificando cada día más por su sacrificio maravilloso en la cruz del Calvario? 1 Corintios 11, 26. Porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. Proclamáis hasta que Él venga. La palabra proclamáis ahí es una palabra en griego que quiere decir gatángelo. Gatángelo es anunciar con intensidad, dar testimonio público de que Cristo está en mí. Proclamáis, anunciáis hasta que Él venga. Esa palabra gatángelo es anunciar con intensidad, es dar testimonio de que realmente en la mesa del Señor yo proclamo las verdades de su reino, que Él está en mí. Él vive en mí, Él reina en mí, Él es soberano sobre mi vida. Eso es lo que nosotros proclamamos. Eso es lo que nosotros anunciamos. Recordamos y proclamamos. Recordamos que Cristo murió por nuestros pecados. Recordamos que también es un futuro muy cercano, Él vendrá por nosotros. Recordamos, hermanos, que el Señor nació, creció y murió en una vida de santidad y de integridad puro. Y esa pureza y esa santidad es lo que lo hace perfecto, el Cordero perfecto, sin mancha, sin arruga, fue a la cruz sin ningún pecado. Él nunca mintió. Él nunca fue por la calle y miró a una mujer y la codició en su corazón. Jamás lo hizo. Él fue perfecto. Él fue santo. Él fue apto para ir a la cruz. Eso es lo que recordamos, hermano. Recordamos que en un futuro muy cercano, Cristo también vendrá por nosotros. Versículo 26. Porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. La palabra original ahí es maranata. ¿Y qué quiere decir la palabra maranata? ¿Qué quiere decir? Cristo, ven pronto. Señor, ven. Y el apóstol Juan en Apocalipsis, ¿qué dice? El Espíritu y la iglesia dicen: ven. Oh, sí, Señor, ven. Hermano, un cristiano, un hijo de Dios, desea volver y retornar con su Señor un día. Desea ver a Cristo ya, pronto. No hay nada bueno en este mundo para un cristiano. Hay contaminación y contaminación solamente. No hay nada bueno en este mundo para un cristiano.
El cristiano verdadero, original, puro, que ha nacido de nuevo, anhela retornar con su Señor. ¿No lo decía Pablo? Deseo irme ya con el Señor, pero por la culpa de ustedes me quedo. Hasta que Cristo se ha formado en ustedes, sufro dolores de parto. Y Juan decía, Señor, ven, ven ya. El Espíritu y la iglesia dicen, ven. Pablo lo está proclamando, Maranata, Maranata. Nosotros cuando participamos de la mesa del Señor, estamos anunciando que en un futuro cercano estaremos con Él para siempre y por toda la eternidad. Amén, iglesia. Estamos anunciando que en un futuro cercano estaremos con Él. Estaremos con Él. ¿Usted está seguro que estará con Él? ¿Usted está certísimamente que estará con Él? Si usted muere esta noche, ¿usted está seguro que estará con Él? ¿Pasará a los linderos de la eternidad con Él? ¿Eternamente? Oh, hermano, que el Señor tenga misericordia de cada uno de nosotros. De aquellos que todavía no están con seguridad, que si el Señor viene. Si aquellos que no han nacido de nuevo, que el Señor les regale de su salvación. Que el soplo del Espíritu Santo de Dios venga sobre ellos y les dé un nuevo nacimiento para que puedan proclamar las verdades del Evangelio. Hemos hablado del pasado, hemos hablado del futuro. Recordamos en el pasado nuestros pecados, la muerte de Cristo sustitutoria por nuestros pecados. También anunciamos el futuro, que estaremos con Él por toda una eternidad. Pero queda el presente, pastor. Queda el presente. Vamos a Juan capítulo 6, versículo 35. Juan 6, 35. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Ahora nos saltamos al versículo 53 al 56. Entonces Jesús le dijo, en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis, está hablando en tiempo presente, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día final, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Cristo lo dejó instituida su mesa. Escuche bien, no solo para recordar el pasado del perdón de mis pecados, tampoco no solamente fue para ver que hay un futuro glorioso para los hijos de Dios. ¿Cuántos creen que hay un futuro glorioso para los hijos del Señor? Para la iglesia que lo espera con ansia. ¿Usted espera con ansia al Señor? Cada mañana cuando usted se levanta y dice, Señor, posiblemente hoy me encuentre contigo. Posiblemente hoy no vuelvo a casa y hoy me encuentro contigo. A lo mejor tú me llevas hoy, Señor. Esa perspectiva tiene que tener cada cristiano en la mente. Señor, posiblemente hoy me encuentre contigo. Y cuando llegamos a casa, gracias, Señor. Vuelvo a casa. Tú has sido soberano, me has guardado, me has cuidado. Pero si no ha sido así, Señor, contigo me voy a estar en las moradas eternas. Pero no solamente fue el pasado, el presente, sino que también el futuro solamente, sino que el presente. El Señor nos está diciendo que en el presente, a través de su cuerpo y de su sangre, Él nos sustenta a diario. Mire lo que dice el versículo 35. ¿Lo ha leído bien? Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre. Hambre.
imperativamente está hablando de todos los días. ¿Tú tienes charlas con el Señor Jesús todos los días? ¿Qué dice el Sermón del Monte? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Hambre y sed de Cristo. Hambre y sed de Cristo. Entonces Jesús le dijo, en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. No estaba hablando de que cada uno de sus discípulos lo iba a coger a mordisco a Cristo sentado a la mesa. Imagínese usted a Juan mordiéndolo ya por aquí a Jesús y el otro de la pierna. No estaba hablando literalmente, hermano, estaba hablando de algo simbólico, de lo que iba a simbolizar el pan y el vino. La mesa que él estaba instituyendo en ese momento para recordar que espiritualmente nosotros tenemos que ser aquellos que busquen al Señor diariamente, porque Él es nuestro sustento, Él es nuestra fuerza y Él es nuestra fortaleza. Hermano, por eso es que hay muchos débiles en la fe, en la iglesia. Por eso es que hay muchos débiles, porque no hay un alimento diario. Por eso es que se te cruza por la cabeza dejar de congregarte, porque no hay un alimento sólido en tu vida a diario. No hay una lectura, no hay un pasar de tiempo con el Señor cada mañana, cada día. Por eso es que le das cabida, oído a los que hablan por ahí por afuera. Por eso es que le das, hermano, rienda suelta en muchos casos a la lengua. Porque no hay una comida, no hay algo de diario vivir, alimento diario con el Señor. El Señor Jesús no es tu sustento. Si no comes mi cuerpo y no bebes mi sangre, no tenéis vida. Entonces Jesús le dijo, en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vidas. ¿Lo puede entender, hermano? No hay mucho que explicar, ¿no? Eso está claro. No tenemos vida. Si nosotros no comemos la palabra de Dios, hermano, usted está muerto. Está muerto. Estamos en una decadencia espiritual tremenda. Ezequiel capítulo 37, versículo 4, escuche lo que dice. Voy a leer desde el versículo 1, voy a leer. La mano del Señor vino sobre mí y me sacó en el espíritu del Señor y me puso en medio del valle que estaba lleno de huesos secos. Y Él me hizo pasar por en derredor de ellos, y aquí eran muchísimos sobre la superficie del valle. Y aquí estaban muy secos. Y Él me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y yo respondí, Señor Dios, tú lo sabes. El versículo 4, entonces me dijo, profetiza sobre estos huesos secos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Si no hay palabra de Dios en tu vida, está seco. No hay vida. No hay vida en tu vida natural, hermano. No hay vida espiritual. Oye, medita, escudriña, lee la palabra de Dios. Yo cuando me encuentro con latinos que dicen que son cristianos, le digo, ¿cuántas veces al día lees la Biblia? ¿Cuántas veces ora? ¿Escucha la palabra del Señor? ¿En enseñanzas? ¿En predicaciones? ¿En conferencias? Ah, pero eres cristiano. Eres cristiano, culturalmente eres cristiano. Porque tu cultura te enseñó que eres cristiano, pero no eres hijo de Dios. Yo así se lo digo, no eres hijo de Dios. Porque el hijo de Dios busca de Dios, lee su palabra, estudia la palabra. Mira lo que dice el apóstol Pedro. Y con este verso vamos a terminar. Segunda de Pedro capítulo 1.
capítulo 1, versículo 2. La palabra del Señor dice así: por tanto, desechando toda malicia y todo engaño e hipocresías, envidias y toda difamación, desead. ¿Qué dice? ¿Qué dice la Biblia? 1 Pedro capítulo 2, versículo 2, ¿qué dice? Desead como niño recién nacido. No le está hablando a los niños, le está hablando a la iglesia. A los que han nacido de nuevo, a los que se están apartando de la inmundicia, y Dios lo está llamando a través del apóstol Pedro a vivir una vida de santidad. Por eso le dice: despojado, desecha la malicia, desecha el engaño, desecha la hipocresía, desecha la envidia, desecha toda difamación, toda mentira. Y a partir de hoy, desea la leche espiritual no adulterada. ¿Cuál es la leche espiritual no adulterada? La palabra de Dios. Escucha, iglesia bíblica de Lin. Desead como niño recién nacido la leche espiritual. Oíd palabra de Jehová, dice el Señor. Si no, no vas a vivir. No vas a vivir, hermano. Si la palabra de Dios no es el centro en tu vida, no vas a vivir. Estás muerto espiritualmente. O no has nacido de nuevo. El apóstol Pedro no le está hablando que sean niños, no. Desea como un niño, como el niño, como la niña, el bebé desea el pecho de la madre. Todo el que nace de nuevo desea la palabra de Dios. La leche espiritual no adulterada, para que por ella podáis crecer para salvación. ¿Deseas crecer? ¿Deseas nacer de nuevo? Si tú aquí en esta hora tú te has sentido que el Espíritu de Dios te está convenciendo de pecado, porque nosotros no queremos, o el Evangelio no es meter más peso a tu conciencia, sino, ¿qué dice la Biblia? Él nos vino a librar del pecado, del peso del pecado que nos asedia. Yo te recomiendo que tú, en tu casa, o aquí mismo, aquí ahora mismo, tú puedas decirle al Señor: Señor, perdóname, límpiame de ese mi pecado. Yo quiero desear todas las cosas espirituales que un niño espiritual desea cuando nace de nuevo. Y busca a Dios. Yo quiero buscar esas cosas. ¿Lo deseas? Ve a tu casa esta noche y ahí en la almohada pide perdón. Dile que el Señor te haga nacer de nuevo, si realmente quieres hacerlo. Amén. Ponte de pie, por favor. ¿Qué es la Santa Cena? Ya se me olvidaron. No ha pasado ni un domingo, ya se olvidaron. Es una ordenanza. ¿Cómo deberíamos llamar a esta ordenanza o sacramento? La Cena del Señor, la Santa Cena. ¿Cuáles son los propósitos para celebrar la Santa Cena? Amén. Proclamamos y anunciamos el tiempo pasado, futuro y también presente. En el tiempo pasado que Él nos libró de nuestros pecados. Amén. Y el futuro que estaremos por siempre y por toda la eternidad con Él. Y en el tiempo presente, que el Señor es nuestra fortaleza. Él es nuestro amparo. Mira a Cristo, hermano. Mira a Cristo. Cristo es tu amparo, Él es tu fortaleza. Amén. Aquí no venimos a hablar de nadie, hermano. De nadie. Venimos a hablar de Cristo y a proclamar las verdades de Cristo, de su evangelio, de su palabra. Él es tu fortaleza. Búscalo a Él, aférrate a Él. Yo no sé cuál es tu problema, yo no sé por qué tú estás atravesando, yo no sé cuál es tu enfermedad, pero yo te digo desde aquí y ahora, mira a Cristo,
Mira a Cristo, cree a Cristo.